Silence Corner lo ha vuelto a hacer, ha creado un nuevo producto que os aseguro que lo va a romper. Muy buenas a todos, hoy vengo a hablaros de este pequeñín, del MambaPod, que fusiona en un solo accesorio las configuraciones de mini trípode para colocar ya sea la cámara o el móvil en cualquier superficie que sea plana, así como también la de clamp, es decir, que cuenta con una mordaza integrada para poder posicionar este pequeñín no solo en la parte superior de una barandilla o valla, sino también en el costado de una puerta o de una reja o incluso, ¿por qué no?, colgado gracias a la función de gancho. Por supuesto, este dispositivo viene a competir de forma directa con otros accesorios que realizan estas funciones, pero de forma separada, como puede ser un mini trípode o también el clamp de Manfrotto con su espiga correspondiente, o el ya conocido también Joby GorillaPod. Os aseguro que todos estos accesorios quedan ahora heridos de muerte y en un momento, de hecho, os explicaré los pros y los contras del MambaPod en comparación con todos ellos. En todo caso, ya os aseguro que este nuevo invento de Silence Corner es un auténtico 3 en 1, no se puede definir de otra manera, y me vuelvo a mojar como cuando en su día presentaron el Atoll Ring, que creo que fui el primer canal en castellano en hacer una review sobre él. Si os acordáis, os dije que no tenía ninguna duda en absoluto de que todas las marcas lo iban a ir imitando pronto, como así pasó. Y de nuevo vuelvo a deciros lo mismo, no tardando mucho, este nuevo MambaPod va a ser imitado por muchas marcas, y si no, al tiempo. Y una vez explicado lo que puede hacer el MambaPod, vamos a ver sus características y analizar cómo funciona. En primer lugar, el peso obviamente es muy ligero, con la rótula incluida, se queda en 485 gramos y sin ella, que por supuesto la podemos retirar para poner cualquier otra de nuestra elección, baja hasta los 317 gramos. Y como comparativa, ya tenéis en pantalla el peso de otros accesorios contra los cuales el MambaPod viene a competir. La capacidad declarada de carga del MambaPod es de 5 kilogramos en horizontal y de 2 en vertical. En mis pruebas no he tenido ningún problema a la hora de utilizarlo con la Sony Alpha 7C, el Viltrox 16 mm o el 24-105 de Sony, sumado al propio peso del Atoll Ring. En cuanto a las posiciones de trabajo, la más obvia, está claro, es como mini trípode. Las tres patas tienen una palanquita en la parte superior que permite jugar con dos ángulos prefijados, el normal y también otro que queda a ras completo, lo cual, pues para primerísimos planos es ideal, ya que difícilmente vais a encontrar algo que quede tan planito como esto. Y con esto llegamos a la función estrella de la mordaza. Si os fijáis, en la pata más ancha tenemos dos ganchos plegados. Estos son los que, una vez extraídos, nos van a permitir colocar el trípode en superficies curvas, como pueden ser las barandillas, o también planas, como por ejemplo una puerta. Para mover los ganchos, lo que tenemos que hacer es mover esta manivela que está aquí disimulada en la parte inferior de esa sección. Simplemente extraemos la palanca que está plegada aquí en una hendidura y ya es solo cuestión de ir girando hasta que el equipo quede perfectamente fijado. Después de utilizar el clamp, simplemente devolvemos los ganchos a su posición girando, la palanquita la metemos hacia adentro en la hendidura, plegamos todo y listo, todo recogido. Y lo que debéis saber para evitar cometer errores al colocarlo, como hice yo, pues nada más recibirlo, que me lancé a la calle sin saber cómo funcionaba, es que cuando vayáis a colocarlo sobre una superficie curva o plana, debéis modificar las piezas que están en cada uno de los ganchos. Es decir, si la superficie es curva, como una barandilla, lo que tenéis que hacer es colocar esos ganchos hacia detrás, los retrasáis, así veréis como esos soportes ya adquieren una configuración curvada de gancho, lo que coincide, por ejemplo, también con la cual tiene el clamp de Manfrotto por defecto. Es cierto que del otro modo también podéis apretar el MambaPod, pero lo recomendable es que lo hagáis de esa manera. Por el contrario, cuando la superficie sea plana, como una puerta, entonces tenéis que poner esas piezas hacia adelante. De esta manera, el efecto mordaza se aplicará de forma perfectamente plana y uniforme, y así quedará fijado de maravilla. Una cosa importante es que cuando coloquéis el trípode de forma vertical, no olvidéis que hay que pegarlo por completo, no lo dejéis ahí a medio salir, ya que de esa forma el agarre sería inseguro. Metedlo completamente hasta que la pata haga contacto directo contra esa superficie en la cual queréis fijar la cámara. Y como os decía antes, también podéis ponerlo colgado. Para ello, solo aseguraos de abrir las dos patas pequeñas al máximo y ya con el gancho inferior del clamp lo colocáis colgado y listo.
Por cierto, que la palanca grande que tenemos aquí en la unión de las patas sirve para fijar de forma libre esta sección del clamp, es decir, que esta sección, además de las dos posiciones prefijadas, también podemos dejarla ajustado al milímetro en cualquier ángulo simplemente jugando con esta palanca. Y en comparación con las otras opciones que os comentaba al principio del vídeo, pues por ejemplo con el clamp clásico de Manfrotto, este evidentemente aporta pues una mayor estabilidad y es más robusto, pero si no necesitáis tanta capacidad de carga y simplemente queréis usarlo con configuraciones de equipos como una full frame, el 24-105F4 de Sony o el Virtuos 16 y no digamos ya para teléfonos móviles, pues este trípode es mucho más que suficiente y cuenta con la ventaja de que también podemos ponerlo en superficies planas que sean normales, algo que el clamp evidentemente no te permite y que incluso nos permite una mayor anchura que lo que es el clamp de Manfrotto, ya que podemos separar todavía más, si lo veis en pantalla, los ganchos. Así que no solo podemos colocarlo en cualquier superficie que sea plana, sino también en postes que sean más anchos, ofreciendo por tanto, yo diría, ventajas significativas en entornos urbanos o situaciones donde no sabemos muy bien dónde vamos a tener que colocar el equipo. Comparado con el mini trípode Benro, este permite lógicamente una mayor altura de trabajo, pero obviamente también requiere que utilicemos superficies planas, no podemos fijarlo desde luego en una puerta o barandilla. Por ello, de nuevo, el Mamba Pod creo que es mucho más versátil, pero eso sí, en este caso sí que optaría por el mini trípode, por ejemplo, vamos a decir en una salida a la montaña, donde si queremos un segundo trípode ligero, creo que esa mayor altura de trabajo ahí sí que sería útil. Y frente al Joby GorillaPod 5K, que se hizo muy famoso de hecho cuando lo popularizaron bloggers como Casey Neistat o Peter McKinnon, pues el Mamba Pod resulta no solo más ligero que este, sino que evidentemente también es más seguro, ya que cuando necesitas fijarlo en barandillas o en otros soportes, aunque el Joby permite ahí que se aguante bien el peso y enroscarlo, lógicamente puede terminar rodando, nunca va a quedar tan bien fijado y tan seguro en este caso como una mordaza. Además, el Mamba Pod tiene también otro extra, 6 pequeñas roscas de 1/4 para accesorios, es decir, para conectar micro, luz, etc. En fin, que como veis, este trípode es un auténtico 3 en 1, pensado por fotógrafos para fotógrafos. Ideal para cámaras ligeras, configuraciones compactas o para smartphones. Debo aclarar, eso sí, que este trípode que he probado y que es el que estáis viendo en este vídeo es una unidad de preproducción, por lo cual, evidentemente, el modelo final pues puede tener algunas variaciones. No obstante, el proyecto ya ha alcanzado su meta de financiación en Kickstarter y se espera que los primeros envíos comiencen en febrero de 2025, según me han comentado desde Silence Corner. Y por cierto que también me han dicho que han patentado el diseño para intentar frenar esa avalancha de imitaciones que ya se produjeron con el Atoll Ring. Si eso va a ser posible o no, ya lo veremos. Yo creo que va a ser complicado que no veamos imitaciones de este, pero bueno, me dicen que lo han patentado y que esperan que esta vez no ocurra lo mismo. Mi enlace de afiliado lo encontraréis en la descripción del vídeo y el primero de los comentarios fijados. Y nada más, como siempre, no olvidéis suscribiros para ayudarme a llegar a los 100.000 suscriptores que cada vez están más cerca. Y por supuesto, dejaos un like y un comentario sobre vuestra opinión de este nuevo accesorio. Muchas gracias de nuevo por vuestro apoyo, cuidaos mucho y hasta la próxima.